Habíamos dejado en el aire la pregunta, Sí, presidente. muy importante, la recuerdo plenamente para que no tenga que repetirla. No solamente es como usted lo dice, sino que precisamente eh, lo primero que hicimos fue eliminar recade, es decir, eliminar el control de cambios, abrir el cambio libre, dejar flotar el dólar. Y claro, habíamos hecho el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que nos garantizaba inicialmente préstamos de reservas internacionales, préstamos de divisas, para alimentar nuestras reservas que estaban, como usted lo dice, en 300 millones de dólares solamente. Pero no es tampoco así, porque resulta que no sabíamos que había 3.600 millones de dólares de cartas de crédito vencidas. La carta de crédito es un instrumento al pago inmediato cuando se vence, que estaban vencidas. De manera que no habían 300 millones operativas, sino habían menos 6.500 millones de dólares de reservas internacionales. Esa es la realidad del momento. Bueno, sin embargo, las políticas que se desarrollaron, las reformas que se iniciaron en el país, permitieron recuperar la confianza en Venezuela. Entonces la gente no se dedicó a sacar el dinero, sino a invertir en Venezuela, y vino capital extranjero hacia el país. Y por eso, al cabo de un año, como usted lo dice, las reservas habían sobrepasado los 12.000 millones de dólares, y para 1993, cuando yo salgo del gobierno, las reservas están llegando a los 15.000 millones de dólares, sin que hubiera control de cambios. Esto demuestra la justeza, la importancia y el éxito de mi gobierno. Es decir, es inconcebible, afortunadamente hoy día sí lo vemos claro, que estemos hoy en la situación en que estamos. Que con control de cambios se hayan bajado las reservas a 3.000 millones de dólares operativos. Que estemos bajo el peligro de un caos, de una crisis, de un colapso de pagos de Venezuela en el exterior, de no tener con qué importar lo que necesitamos importar. Y ahora sí, el Fondo Monetario Internacional no es el demonio, sino que ahora sí hay que ir al Fondo Monetario Internacional. Pero lo grave es que ya no teníamos por qué volver al fondo, porque ya habíamos ido en 1989 y ya habíamos vivido los sacrificios de los años 89 y 90. Sin embargo, ahora vamos a tener que repetir de nuevo, y peor, la vía crucis que tuvimos que vivir en mi gobierno para reorientar y rescatar la economía venezolana. El ministro de Hacienda fue expulsado de Acción Democrática a solicitud suya por no estar de acuerdo con su política económica. Sin embargo, bueno, eso es lo que se ha planteado. Sin embargo, ahora él ha tenido que aplicar en cierta medida las políticas que usted implementó. Yo no tuve nada que ver con la expulsión del doctor Matos Azócar de Acción Democrática. Él fue colaborador en el gobierno del presidente Lucinchi, no en el mío estuvo en el Congreso, yo tuve relaciones con él, y entiendo que él fue expulsado del partido porque traicionó al partido, fundó un nuevo partido y apoyó al doctor Caldera en lugar de apoyar a Claudio Sarmiento. Pero es que cuando eso todavía no existía Caldera como candidato, sino que fue en su gobierno cuando él y Cristóbal Hernández fueron expulsados. No. Eso fue cuando entró Caldera como candidato. Por lo menos ese es el recuerdo que yo tengo. Bueno, en todo caso no tengo nada que ver con esa situación, porque yo no he sido muy partidario nunca del garrote disciplinario en mi partido. ¿Y usted no cree, presidente, que si en el último proceso interno de Acción Democrática, en vez de haber apoyado usted al Alfaro Ucero, hubiese apoyado a Héctor Alonso López y a quienes constituían lo que se llamaba la renovación, no hubiese pasado por lo que posteriormente ocurrió en Venezuela? Desde luego que hablar del pasado no es muy constructivo en estos momentos, pero quiero decir que yo me mantuve en una absoluta neutralidad en el gobierno. ¿Y eso favorecía a Alfaro? Bueno, en el fondo sí, pero yo no apoyé a nadie. Y desde luego tenía simpatía personal por Héctor Alonso López, un líder, por cierto, merideño, de gran significación,
un hombre de una estatura ética y de una capacidad de trabajo realmente admirable y que va a seguir jugando un papel muy importante en la vida política venezolana. Hoy, marginado, porque hay un hecho histórico que será la vergüenza de la historia de Acción Democrática. Nunca, ni en los peores momentos del partido, ni cuando tuvimos el pleito con los dirigentes que luego constituyeron el ARS, que luego constituyeron el MIR, que luego constituyeron el MEP, nunca se actuó. Ninguno de nosotros, ni Rómulo Betancourt, ni Luis Beltrán Prieto, ni Gonzalo Barrios, ni yo, como secretario general de Acción Democrática, jamás se nos ocurrió reunir un CDN para excluir de la dirección del partido a un grupo de dirigentes porque no pensaban como pensaba el secretario general del partido. Padre Alarraga se estuvo en el CEN hasta que él, por su propia decisión, resolvió encabezar una división dentro del partido. Raúl Ramos Jiménez, de la misma manera. Domingo Alberto Rangel, Sáez Mérida, de la misma manera. Estuvieron en la dirección del partido hasta que ellos, por su cuenta, resolvieron enfrentar al partido y formar otro partido. Por primera vez en la historia del partido se reúne un CDN para sacar de la dirección del partido a los dirigentes de nueva generación que estaban dando la mejor imagen a Venezuela. Claudio Fermín, Héctor Alonso López, Antonio Ledesma, Luis Emilio Rondón y otros que en este momento no recuerdo. Bueno, es eso. Sin embargo, es tal la confusión y el deterioro que hay en la vida pública venezolana, que eso que ha debido ser un escándalo de gran significación, pasó como si no hubiera pasado. De manera pues que esa es la historia que hoy nos está maltratando. Lo que uno percibe en todas partes es que su imagen, que Carlos Andrés Pérez, como político, como presidente, está siendo reivindicado por todo lo que está ocurriendo. Y siendo usted un animal político, no hay duda que una vez se produzca el fallo de la Corte Suprema de Justicia, va a comenzar a cumplir un rol de primerísima importancia en el país político. ¿Piensa usted asumir el control de Acción Democrática o en sus planes está constituir un nuevo partido deslastrado de todas estas desviaciones, de todas estas corruptelas, de este pragmatismo? Porque además tengo información de que, por ejemplo, Alfaro Usero le dijo al Procurador General de la República que él nunca se arrepentía de nada, excepto de haber apoyado la designación de Iván Darío Badel como fiscal general de la República, porque por su torpeza usted iba a ser absuelto. Bueno, yo no entro en estas dimis y diretes de los comentarios callejeros sobre esta situación. Es muy doloroso todo lo que ha estado pasando en torno a mi juicio y el daño que le ha hecho a nuestro país la situación que estoy viviendo. Pero vamos a los hechos inmediatos. Yo, desde luego, no me he retirado de la política ni un solo segundo. Aquí, en mi casa, sin poder caminar, que ha sido una de las grandes aficiones de mi vida, no he dejado de enterarme y de ver a toda Venezuela con mi amor y con mi cariño que nunca desfallece. Pero no tengo movimiento y eso me impide asumir posiciones protagonistas actualmente en la vida venezolana. Apenas lo pueda hacer, lo haré. Y claro, mi deber, mi compromiso histórico es el rescate de Acción Democrática. Eso es lo que debemos tratar de hacer, porque hoy existen dos acciones democráticas. Existe una acción democrática real, esa que está constituida por decenas, centenares de miles de venezolanos, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, a todo lo largo y lo ancho de Venezuela. Muchos de ellos aquí están frente a mí, en las pantallas de la televisora merideña.
Pues bien, pero la otra acción democrática es la acción democrática clientelar, la acción democrática corrupta, la acción democrática secuestrada, que es la que está representada en esta dirección partidista, que no representa el sentimiento de las bases, que para constituirse no ha consultado, como lo mandan los estatutos, el sentimiento del pueblo adeco mediante unas elecciones internas. Presidente, eso es tan cierto que en distintos estados del país, y especialmente en Mérida, hay dos candidatos de Acción Democrática. Uno, que es William Dávila, que representa al Alfaro Cero, y el otro, que es José Mendoza Angulo, que bueno, todo el mundo dice que lo representa a usted. ¿Cuál es su posición en relación a estas dos candidaturas? Y usted, que es un hombre que tiene muchísimos partidarios en Mérida y que la gente le hace mucho caso, ¿por quién pediría usted el voto? Yo he mantenido en este proceso electoral una actitud muy discreta y desde luego con una tendencia permanente a favorecer a los candidatos de mi partido, a mis compañeros de Acción Democrática. Ahora, desgraciadamente, esta posición natural y diría yo obligatoria de mi parte se ve constreñida por una realidad vergonzosa. Y es que para la escogencia de los candidatos del partido no se usaron los estatutos pidiéndole a las bases opinión de quién debía ser el candidato, se violaron los estatutos. Y se usó el subterfugio de que la encuesta reemplazara a la convocatoria de las bases. En muchos casos amañadas. Perdón, eso es lo que le iba a decir. Pero resulta que esas encuestas no son encuestas de verdad. Ni los aspirantes a las gobernaciones podían participar en la escogencia de la encuestadora, ni tampoco tenían acceso a la encuesta, la forma como se estaba haciendo. De manera que esto fue una absoluta farsa. En algunos estados se da el caso de que los representantes del partido como candidatos sí representan el sentimiento de Acción Democrática, y en otros se da el caso contrario. Donde se presenta el primer caso, yo respaldo sin ninguna clase de condicionamientos a los candidatos del partido, por los que va a votar esa acción democrática real, que es la que está en la calle, de que hablaba hace unos momentos. Ahora, ¿qué pasa en Mérida? En Mérida, efectivamente, yo no puedo sentirme con mi conciencia tranquila respaldando al candidato oficial de Acción Democrática. Pero no porque sea el candidato de fulano o de sutano. Yo siempre trato de despersonalizar estas situaciones, sino porque es el candidato que representa o no representa el sentimiento de las bases del partido y el que puede acumular la simpatía en una votación en un determinado estado de la República. En Mérida, frente a esa situación, hombres de la trayectoria política de Rigoberto Enríquez Vera, de Edilberto, de Héctor Alonso, de Paparoni, para no mencionar sino los nombres que me acuerdo en este momento, repudiaron la manera como está dirigido el partido en Mérida y cómo se ha conducido la campaña electoral. Y entonces surgió allí el nombre de un merideño de gran significación nacional y regional, de José Mendoza Angulo, quien ha sido senador del gobierno del Congreso venezolano, quien fue ministro mío en Justicia, quien fue rector de esta gran universidad andina, de la Universidad de los Andes, y él ha asumido la responsabilidad de tomar las banderas de Acción Democrática. Pues bien, la Acción Democrática real, esa que palpita en los hogares merideños, en el campo merideño, esa Acción Democrática real debe votar por José Mendoza Angulo, porque no se está infringiendo, no se está traicionando al partido, porque quienes lo representan no han actuado de acuerdo con la legalidad partidista. De manera que en eso está muy claro. Yo quiero aprovechar esta circunstancia para enviarle mi saludo a José Mendoza Angulo
y a todos los compañeros que constituyen los organismos de dirección de su campaña. Y decirle que ellos son protagonistas de un hecho histórico, que están reivindicando el nombre de Acción Democrática en Mérida y que seguramente su ejemplo vamos a tener que tomarlo cuando el próximo año iniciemos el rescate del partido. Pero no quiero dejar de decir otra cosa. Aquí no se trata de una guerra a muerte. Nosotros no podemos caer en lo que se ha caído actualmente, en las venganzas, en los enconos, en las intrigas, en las envidias. Lo que vamos a hacer para el rescate de Acción Democrática es convocar al pueblo adeco para que en elecciones internas digan quiénes son los dirigentes. No se trata de quítate tú para ponerme yo. No se trata de pasar ahora factura, como se dice, no. Esto es lo que ha dañado a Venezuela y esto es lo que ha dañado a los partidos. Los enconos y las envidias dentro de la organización. Yo no llevo en mis alforjas de luchador político, yo no llevo en mi mente en ninguna forma, ninguna acción retaliativa ni vengativa contra nadie, sino que Acción Democrática se ha gobernado por quienes realmente las bases del partido piden que la gobiernen. Bien, presidente, hemos llegado al final de este programa y quiero que usted haga un compromiso, no conmigo, sino con los merideños, de que una vez se produzca el fallo de la Corte Suprema de Justicia, de nuevo usted esté con nosotros en la esquina caliente. Con mucho gusto. Por cierto, que esto de la esquina caliente, allá en Mérida y más arriba en Cuchíes, debe sonar bonito, porque allá hay frío, pero ojalá ese es es un frío delicioso, un frío tonificante. Esa tierra merideña la llevo yo en mi alma y siempre cuando pienso de algún lugar bonito, de algún lugar donde quisiera estar en estos momentos, siempre pienso en Mérida. Por cierto, que un chiste, hace unos días estuvieron por aquí unos amigos míos que me dijeron que le habían comentado allá en Mérida que me habían visto en un hotel allá, que estaba pasando unos días, un fin de semana en Mérida. Así son las elucubraciones que se hace la gente. Yo lamentablemente, respetuoso de la situación en que estoy, aquí estoy en mi casa y aquí no salgo. Eso sí, salgo por los canales de televisión y ahora encontré otro medio, que es Compuser de internet. Ahora me escapo por los aires y voy hasta los más extremos y más lejanos confines del mundo. A lo mejor quien inventó ese chiste pudo haber sido Néstor López, que es el jefe de campaña de William Dávila, y dijo en un programa del comando de William en esta misma planta que él había venido a conversar con usted y usted lo había autorizado para que fuera el jefe de campaña de él. No, yo no autorizo a nadie ni tengo nada que ver con las campañas que se están haciendo en ningún lado del país, pero sí en un momento dado digo mi palabra de orientación, como la ha dicho en este momento. Por cierto, que he visto que ha vuelto a salir sobre el escenario del comentario de la polémica política el caso de la ayuda y de la forma como se realizan las campañas políticas. Ya vemos la tragedia que está viviendo el pueblo colombiano con lo que se llama la narcocampaña y la situación tan dramática en que se tiene al presidente liberal de Colombia, Samper Pizano, por ser acusado de que fue financiado por el narcotráfico. Yo desde luego no lo creo, me angustia mucho esta situación, pero como dice el refrán, pongamos nuestras barbas en remojo. Ya aquí apuntaron los primeros signos de narcocampaña. Aquí es muy feo la situación esa que no ha aclarado Acción Democrática del señor William Fajardo, siendo delegado a una convención del partido. ¿Cómo pudo serlo por el estado Lara donde ni siquiera vivía? Y cuando se sabe que este hombre es un hombre vinculado al narcotráfico en Venezuela. Eso Acción Democrática debe aclararlo. No podemos acusar a Acción Democrática de tener nada que ver con el narcotráfico. Eso sería injusto y de mis labios de donde menos podría salir una acusación de esa naturaleza. Pero Acción Democrática sí debe aclarar cómo llegó William Fajardo a las filas de Acción Democrática y en virtud de que una cosa tan difícil como es ser delegado de la convención pudo él serlo y pudo serlo incluso por un estado donde no vivía.
Esto tiene que acalarlo el partido si no quiere que sobre nosotros recaiga la mácula que se inició la presencia del narcotráfico en Acción Democrática. Y eso es una reflexión que no quería dejar de hacer. Y ustedes saben por qué la hago. Bien, mis queridos telespectadores, de nuevo los espero el próximo jueves en la Esquina Caliente por la televisora Andina de Mérida, y agradecemos profundamente a nuestro amigo, el expresidente Carlos Andrés Pérez, por habernos recibido en La Ahumada. Muy buenas noches. Bien, amigos televidentes, después de haber visto y escuchado las expresiones del expresidente Carlos Andrés Pérez, las palabras simplemente sobran y solamente nos limitamos a esperarlos el próximo jueves en un nuevo programa de La Esquina Caliente. Hasta el próximo jueves.